Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: La paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: La paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: Reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen les quedarán sin perdonar. Bienvenidos a este estudio bíblico del Domingo de Pentecostés, tomado de un evangelio que escuchamos durante el tiempo de la octava de Pascua. Es el Evangelio de San Juan del capítulo 20, del versículo 19 al 23. Es el mismo texto donde encontrábamos a Tomás, pero en esta porción para Pentecostés solo toma los primeros versículos, 3 versículos, para ambientarnos al soplo de Cristo, al soplo del Espíritu Santo sobre los discípulos. Eh, es un texto muy bonito. Tengo que decir que voy a tratar de hacer una conexión en cuanto al texto de los Hechos de los Apóstoles y este texto. No es una conexión necesaria, pero a mí me encanta pensar qué sucede en el corazón de los discípulos cuando el Señor sopla sobre ellos. Lo ven, le ven las heridas que ya están sanadas, que Jesús decidió tener los recibos en sus manos de eso que le pasó, para que no se fuera a decir: no, no es él, es el hermano gemelo, es alguien que se le parece. No, es el mismo. Yo los conozco a ustedes. Los amo con amor divino y por eso estoy aquí anunciándoles esta buena nueva. Por eso les muestro que la muerte no tuvo poder sobre el Hijo de Dios y ahora, como el Hijo de Dios que tenía carne como nosotros, pues ese Hijo de Dios nos dice ahora: Tú también estás en la lista de aquellos que pueden decirle a la muerte: Tú pasas, yo te veo pasar por mi casa, veo que se mueren personas, pero muerte, ¿dónde está tu victoria? Nuestro corazón le pertenece a aquel que es vida y entonces nuestra muerte no es el final de nuestra esperanza, sino uno de los pasos, porque nosotros estamos llamados a la vida, del nacimiento a la vida y vida eterna. Nuestro camino no es del nacimiento, desarrollo y a la muerte. Somos más que eso. No porque nuestra piel, no porque nuestro cuerpo se vaya decayendo y muera, quiere decir que el espíritu, que nosotros también muramos en ese sentido. Jesucristo nos dice: no, no. Ustedes tienen hechura de Dios, toque de Dios. Recuerde que Dios sopló sobre Adán. Lo que nos quiere decir es: tú tienes aliento de vida, aliento de Dios, que no tiene el resto del universo. Los planetas muy bellos, grandísimos, miren las galaxias cómo se mueven y no tienen aliento de vida. No toman decisiones, no disfrutan y no tienen la oportunidad de dar gracias y bendecir al Señor. Así que esta primera parte es para desarrollar entonces el Evangelio de San Juan, pero también para que vayamos pensando en todas esas imágenes que nos regala el Evangelio y la primera lectura, de las que nos podemos enriquecer para una vida espiritual fuerte. Estando cerradas las puertas donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos, se presentó Jesús.
el que no tiene barreras, aquel que no hay puerta cerrada que lo detenga. Se presenta en medio de ellos, dice el texto en griego. Se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo, la paz esté con ustedes. Comienza muy lindo. Primero que se les aparece en el centro, se los decía en la Pascua, aparece de pie, aparece resucitado, está en el centro de ellos como si fuese la columna central que mantiene la estructura en pie. Y ese es Jesús en la comunidad cristiana. Nos viene a dar de una vez el regalo de la paz, porque Jesús no trae de su caminar por la cruz, donde se ha vencido al pecado, a la muerte, al infierno. Jesús no trae cosas para echárnoslas en cara. Lo que trae es, hay paz, y que esa paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado para decir, miren, de que dolió, dolió. Y yo agarré este cuerpo para llevármelo al cielo, para que estas marcas sean la prueba que en el cielo de que ustedes también tienen entrada, de que el mal nos hace daño y nosotros en nuestra libertad le podemos dar permiso al mal, pero también en nuestra libertad le podemos decir, no, yo quiero la paz, yo quiero lo que Jesús ha vencido para mí. Así que en esta primera parte es el Señor que nos revela y nos recuerda que somos personas de paz. Los recibos aquí están. Cuando los discípulos vieron al Señor se llenaron de alegría y de nuevo les dijo, la paz esté con ustedes. Me salto. Después de decir esto, sopló sobre ellos. Ese soplo me encanta. El soplo creador de Dios Padre sobre Adán se vuelve a dar en este grupo de los 12 tribus de Israel. Ay, pero ya son 11, entonces no. Sí se da. Recrearán el 12avo. Matías entrará a formar parte de los discípulos. Pero lo importante es que estos son hombres que le han abierto el oído, el corazón, el alma al Señor. Y ahí está Él, para decirles entonces vida. Uf, sopla sobre ellos y les dice, reciban el Espíritu Santo. Y nos cuenta que entonces viene una misión: a los que les perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen les quedarán sin perdonar. ¿Qué misión la nuestra? Una misión de perdón. No es una misión de guardar rencor contra la gente. No es una misión de agarrar una lista y decir me la debes, eres parte de aquellos que me la debes. No, por el contrario, es de perdonar, es de perdonar. Nos encontraremos con personas que nos dirán, yo no necesito que usted me perdone. Yo no necesito que me des una palabra de aprobación y decir, pues mi alma está abierta. Mi alma está abierta porque conozco al Señor y lo único que pudiese y quisiera entregar siempre es la paz como me fue entregada a mí. Tengo los dolores de los problemas que he padecido en este mundo y quisiera dar el perdón a todo el mundo, pero en la libertad también sé que tú la puedes recibir o no. De aquí me salto, entonces imagínense los discípulos sintiendo que Jesús sopló sobre ellos y les está diciendo en imperativo, reciban el Espíritu Santo. Pues ahora entonces piensen en los discípulos que entró un viento, dice los Hechos de los Apóstoles, que se escuchó un ruido que venía del cielo, con un ruido tremendo, como cuando sopla un viento fuerte. Resonó por toda la casa donde se encontraban. Entonces aparecieron lenguas como de fuego que se distribuyeron y se posaron sobre ellos y se llenaron de Espíritu Santo y empezaron a hablar en otros idiomas según el Espíritu los inducía a expresarse. Imagínese usted entonces ahora lo que nos cuentan los dos hechos de los apóstoles, que es aparte después de los 4 evangelios, y lo que nos está contando el Evangelio de San Juan, que tomó tiempo para el Evangelio de San Juan
terminarlo, fue una reflexión en oración sobre la comunidad y los hechos de Jesús, que lo meditó seriamente. Y lo que tenemos en el escrito demoró muchísimo él para publicarlo, para asegurarse que era de Dios. Y por supuesto, en los Hechos de los Apóstoles, es Lucas el que escribe ese evangelio dictado por Pedro. Pero lo que nos cuenta, uno nos cuenta el soplo y la frase, reciban el Espíritu Santo. Y en el otro se nos dice como los efectos, el ruido es algo que es auditivo y luego es visual, lenguas como de fuego que se posan sobre ellos. Es como toda la eternidad, toda la gracia de Dios presente sobre nosotros y luego comienzan a hablar, ya es la respuesta de la persona, la respuesta de lo que el Espíritu Santo puede hacer en cada uno de nosotros. Pues ese soplo de Cristo, yo lo relaciono con esta segunda parte de Hechos de los Apóstoles, lo que le pasó a los discípulos. Hombres miedosos ahora proclaman en distintos idiomas lo que el Espíritu les inducía a expresarse. Esos hombres que estaban bajo llave, ahora entonces comienzan a alabar al Señor libremente. Estos hombres que estaban débiles, ya estaban casi en la parte espiritual. Pongo una figura, como si usted estuviera ya en el hospital que le están poniendo suero todo el tiempo para mantenerlo. Ya está con vida prestada y el Espíritu les devuelve una alegría por sobre la tristeza y el miedo que tenían y ese estar encerrados. Lo cuenta ese Hechos de los Apóstoles, que es muy, muy lindo. Y todos los que afuera lo escucharon estaban desconcertados porque cada uno los escuchaba hablar en su propio idioma. Aquí hay una reflexión que queda en los que leemos la Biblia. Nos dice que ellos comenzaron a hablar, los discípulos, en otros idiomas, pero los que estaban afuera comenzaron a oírlos hablar en su propio idioma. Hay un milagro de la lengua de los discípulos y un milagro de los oídos de aquellos que escucharán el mensaje. Y se nos da la lista de todos los pueblos de donde venían. Y se decía, no son estos galileos. Estos galileos no pueden hablar tantas lenguas. ¿Y cómo es que los escuchamos, oímos hablar en nuestra lengua nativa? Hay medos, partos, elamitas, otros venimos de Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, Asia, Frigia, Panfilia y Egipto, la zona de Libia que limita con Cirene, visitantes de Roma, judíos y prosélitos, cretenses y árabes. Es todo el mundo conocido para ellos en ese momento, que no había más partes del mundo descubiertas. Y está diciendo, todos, todos escucharán hablar de las maravillas del Señor. Bien decían las profecías, lo decía el profeta Jeremías. Decía que el Señor iba a escribir su ley en nuestros corazones. Yo la escribiré, esa ley, dentro de ellos. Sobre sus corazones la escribiré. Este es el capítulo 31 de Jeremías, del versículo 33 y 34. Sobre sus corazones la escribiré, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. No tendrán que enseñar más a uno, cada uno a su prójimo. Ya no. Cada cual a su hermano diciendo, conoce al Señor porque todos me conocerán, dirá, ya no tienen que hacerlo. Esperamos que ese día llegue, que nos llenemos de Espíritu Santo esta creación, para que todos conozcamos todas las maravillas del Señor, porque todos conocerán al Señor. Todos me conocerán desde el más pequeño hasta el más grande, declara el Señor, pues sus maldades quedarán perdonadas. De lo que hablaba el Evangelio en el capítulo 20 de Juan, a quienes les perdonen, les quedarán perdonados.
Y nos dice por último el profeta, no recordaré más su pecado. Así es Dios, así es la gracia que viene por el Espíritu. Todo esto es muy, muy lindo. Y diré yo entonces, ¿qué frutos tiene todo esto? Desde ese momento para los discípulos de sentir el soplo del Señor. Como hay gente que come algo, tiene una alergia y comienza a toser y a toser y ya no puede respirar y se retuerce un poco. El Señor es así es, en nuestra incapacidad a veces de tolerar nuestros problemas, nuestras limitaciones, todo lo que tenemos en nuestra vida. El Señor es ese eh, golpe de aire, golpe de Espíritu Santo que nos devuelve la vida verdadera. Nos pensemos en un corredor que después de una larga carrera llega, que no alcanza a llenar sus pulmones de aquello que necesita y lo repite, pues el Señor le completa. Aquellos que están enfermos, como los que tienen enfisema y tienen una dificultad para respirar. A veces nosotros espiritualmente encontramos gente con una ansiedad terrible y el Señor nos dice, mira, tu ansiedad no te deja pensar, no te deja respirar, no te deja amar a aquellos que tienes alrededor, pero es que necesitas verlo a Él, necesitas, y esta es la enfisema espiritual, la ansiedad espiritual que puede ser sanada en ese momento con Jesucristo y su Espíritu Santo. Eh, Es para nosotros entonces, como siempre digo, la promesa cumplida, la promesa de la palabra que nos dice aún hay más, la promesa de la palabra que cuando la pongo junta de verdad, aunque uno no lo tiene que hacer, pero me imagino esa alegría de esos pobres discípulos que ya llevaban una semana guardados en ese aposento alto y que después de sentir esa alegría, ese soplo del Señor, ese revivir, como que le vuelve a latir el corazón, empiezan a vibrar de alegría y con ganas de contar las maravillas de Dios, tanto que todos los que los escuchan entienden el mensaje. Eso es lo que hace Dios con nosotros, pero lo que ha hecho Dios también cuando alguien nos habló de Dios. Hay a veces que nos podían estar hablando en el idioma nuestro y nos hacíamos los que no entendíamos y no queríamos entender y de verdad parecía que estábamos bloqueados como en una sordera espiritual tremenda. Pero llegó el día, bendito sea Dios, que nuestro oído se abrió, corazón se abrió y el Señor pone su ley en nosotros. Que no se borre esa ley, que no se borre esta moción del Espíritu Santo, que no se quite este gozo del Espíritu que nos envía, que nos pide abrir las puertas del cenáculo, que nos pide abrir aquella cerrazón en la que podamos vivir mental, espiritual, monetaria, porque algunos le tienen miedo al dinero, tantas cosas, miedo a verse pobre, miedo a verse que hoy no tiene con qué gastar, tantas cosas. Hoy es, déjate que el Señor te regale más bien su aliento, su soplo, que en ese soplo hay vida y vida en abundancia. Dios te bendiga.